Migración de endoprótesis biliar en paciente posoperado de disrupción biliar Strasberg tipo A. Presentación de caso clínico. Doctor Reinaldo León Aguilar, adscrito al Hospital Municipal de Tehuacán. Doctor Hugo César Jiménez Avendaño, adscrito al Hospital Municipal de Tehuacán. Doctor Fernando Ortiz Pérez, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Tonatiuh López Hernández, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. CEPRE es un método no quirúrgico utilizado para controlar la obstrucción del tracto biliar, pero la complicación de la migración del stent biliar ocurre en al menos al 5 al 10% de los pacientes. Otras complicaciones frecuentes son la colangitis y la obstrucción de la propia endoprótesis. Otras más raras y graves son la pancreatitis, la hemorragia digestiva, la perforación intestinal y la migración de la endoprótesis biliar. Aunque los stents migrados se pasan comúnmente a través del tracto gastrointestinal sin dañarlo, la perforación intestinal es una complicación rara pero grave, que afecta a menos del 1% de los casos. Las perforaciones ocurren principalmente en áreas del intestino que están dobladas o que presentan obstáculos a la eliminación normal de los cuerpos extraños, por ejemplo los divertículos o en áreas de estenosis. Esas complicaciones suelen producirse inmediatamente o a corto plazo, siendo las complicaciones a largo plazo las de mayor dificultad diagnóstica y de tratamiento, como es el caso de la perforación diverticular de sigma por la migración de la endoprótesis biliar plástica. La migración del stent biliar se puede clasificar en tipos proximal y distal. La migración del stent proximal puede causar obstrucción biliar y colangitis, por lo que requiere recuperación o repetición. Por lo tanto, es importante determinar los factores que influyen en la migración del stent del tubo biliar, que aún no se han documentado. La recuperación del stent migrado es técnicamente difícil, pero generalmente se puede lograr en forma endoscópica mediante el uso de pinzas, trampas o técnicas de globo, y rara vez requiere de alguna intervención quirúrgica. A continuación se presenta el caso clínico de un masculino de 35 años quien acude al servicio de urgencias por iniciar hace 3 días con distensión abdominal, dolor de tipo punzante en el hipocondrio derecho, vómitos de contenido gástrico y hemático, orina oscura y tinte ictérico generalizado. A la exploración física encontramos los siguientes datos: paciente consciente, orientado, normocéfalo, ojos simétricos con escleras ictéricas, cavidad oral y mucosas deshidratadas, campos pulmonares ventilados y sin agregados, un precordio rítmico y sin alteraciones, abdomen globoso a expensas de panícula adiposo, distendido, con dolor en el cuadrante superior derecho, un signo de Murphy positivo y peristalsis disminuida, las extremidades íntegras y sin edema. Por lo tanto, con estos datos se inicia un protocolo de estudio solicitando de primera instancia un ultrasonido de hígado y vías biliares, el cual muestra vesícula biliar con datos de agudización. Se solicitan también laboratorios, los cuales se abordarán en las siguientes diapositivas, y se practica una endoscopía por la presencia de sangrado de tubo digestivo alto, que arroja resultados de síndrome de Mallory-Weiss, el cual mejora con el tratamiento conservador, se monitoriza por medio de pruebas de funcionamiento hepático y se programa para tiempo quirúrgico con el diagnóstico de colelitiasis, más probable coledocolitiasis. En la siguiente tabla encontraremos los resultados del ultrasonido realizado a nuestro paciente. Un hígado en posición y tamaños normales con adecuada visualización de la vía biliar intrahepática y del diafragma. Porta de 7.7 milímetros, colédoco de calibre aumentado de 7.9 milímetros, sin evidencia de proceso obstructivo. Vesícula biliar aumentada de tamaño de 91 por 51 por 56 milímetros. Engrosamiento de pared de 5 milímetros y en su interior la presencia de una imagen oval hiperechogénica con bordes regulares y definidos, con refuerzo acústico, la cual mide 34 milímetros. Páncreas con visualización precaria por abundante gas intestinal. Se llevan a cabo los siguientes laboratorios y se recaban con los siguientes resultados: anticuerpos antihepatitis A, antígeno de superficie de hepatitis B y hepatitis C negativos, TP de 13.4, TTP de 28.3, un INR de 1.13, ALT de 345, AST de 170, fosfatasa alcalina de 226, bilirrubinas totales de 9.63, bilirrubina directa de 5.72, bilirrubina indirecta de 3.91, amilasa de 40 y lipasa de 129.5. Con los resultados de ultrasonido y laboratorios practicados a nuestro paciente, se llevó a cabo una colecistectomía abierta con hallazgo de una vesícula de 9 por 5 centímetros, cuya pared se encontraba engrosada, sin datos de necrosis, aparentemente con la vía biliar no dilatada y sin datos de obstrucción. El resto del procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones. Durante el posquirúrgico se mantuvo en vigilancia con tomas serias de enzimas hepáticas y de bilirrubinas. Los últimos laboratorios tomados 4 días después de su posquirúrgico mostraron alteraciones en las bilirrubinas totales, con un valor de 7.3, bilirrubinas indirectas de 2.6, bilirrubinas directas de 4.7, fosfatasa alcalina de 300, GGT de 197,
leucos de 13.39%, neutrófilos de 84%, y ante la persistencia de las pruebas de funcionamiento hepático alteradas, el tinte ictérico generalizado y el dolor abdominal localizado, se realiza la referencia a hospital de tercer nivel para realizar CEPRE. A su llegada al hospital receptor se realiza una CEPRE. Se introduce el duodenoscopio hacia la segunda porción del duodeno, donde se observa una ámpula de Béter normal. Se canula y opacifica la vía biliar y se observan imágenes de fuga biliar. Se realiza esfinterotomía, se introduce la sonda de balón y se practican varios barridos para asegurar la permeabilidad de la vía biliar, sin identificar litos en ella. Se procede a colocar endoprótesis de 10 French y se da por terminado el procedimiento. Posterior a 3 días de la hospitalización, el paciente inicia con datos de abdomen agudo, por lo que pasa a quirófano para realización de la laparotomía exploradora, donde se observa un bilioma el cual se drena con un volumen total de 9 litros. Se procede a realizar lavado peritoneal y se colocan 2 drenajes de Saratoga, uno al lado vesicular y otro en el espacio subdiafragmático derecho. Se identifica una disrupción biliar Strasberg de tipo A y se procede a su reparación. Posterior a la cirugía, el paciente presenta estabilidad hemodinámica con normalización de valores de pruebas de funcionamiento hepático y tolerando la vía oral. Por lo tanto, se decide su egreso. Posterior a 2 meses, el paciente presenta cuadros de dolor abdominal de repetición que se exacerban con la actividad física, además de náuseas y vómitos ocasionales. Es valorado por médico cirujano quien después del interrogatorio y la exploración física determina que el paciente cuenta con criterios de migración de prótesis biliar, por lo que se decide su envío a tercer nivel hospitalario. El tratamiento entonces se enfocó en la realización de una nueva CEPRE, donde se administró contraste y se observó endoprótesis dentro de la vía biliar. Se introdujo una canastilla de dormia y bajo fluoroscopía se extrajo la endoprótesis sin complicaciones. Se realizó una colangiografía de control sin defectos de llenado con adecuado vaciamiento del material de contraste. Ante la evolución favorable después del procedimiento y la normalización de las pruebas de funcionamiento hepático, se decide su egreso. Se realizan pruebas de laboratorio nuevamente con los siguientes resultados: ALT de 96, fosfatasa alcalina de 158, bilirrubina total de 1.35, bilirrubina directa de 0.75, bilirrubina indirecta de 0.60, hemoglobina de 15, hematocrito de 45.8, volumen globular medio de 87.4 femtolitros, leucos de 5.2 y plaquetas de 208. La migración de la endoprótesis posterior a una CEPRE va del 5 al 10%, 3% de manera temprana y hasta un 17% de manera tardía. Las endoprótesis se clasifican por material en plástico y metal. Las endoprótesis de plástico son mucho menos costosas, pero tienen un mayor riesgo de obstrucción y de dislocación. Por otro lado, son mucho más fáciles de quitar o de cambiar. La tasa de migración de los stents de plástico y los metálicos autoexpandibles parcialmente cubiertos es de alrededor del 5%. En comparación con los stents metálicos autoexpandibles descubiertos, tienen una tasa de migración del 1%. Y los stents metálicos autoexpandibles completamente cubiertos tienen una tasa del 20%. La migración del stent puede ocurrir ya sea de manera proximal o distal dentro del conducto biliar. La localización más frecuente de la endoprótesis biliar en la migración distal es el duodeno. La mayoría que migran distalmente pasan por el hueso intestinal sin presentar complicaciones, por lo que se ha propuesto de manera intencionada tomar radiografías abdominales de control para asegurarse que el stent ha sido expulsado. Aquellas que no pasan con normalidad por el intestino delgado o el colon o cuya migración se detecta precozmente deben ser recuperadas por vía endoscópica y fluoroscópica. Como conclusión, se ha determinado que es una complicación rara el uso de estos dispositivos y clínicamente puede debutar como un dolor abdominal que se explica por la obstrucción intraluminal y mecánica que este cuerpo extraño puede llegar a generar. Entonces, es importante llevar a cabo y recabar una historia clínica médica previa en los pacientes que han sido sometidos a este tipo de procedimientos.